9:30. Buenos días Pedro, adelante. Buenos días, maestro Julio Martínez Pozo. Buenos días, María Elena. Buenos días, doña Consuelo. Buenos días a mis compañeros de este Sol de la Mañana. Buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. El Sol de la Mañana, programa de radio y televisión más importante, más influyente de toda la República Dominicana y más allá. Bueno, ahí, antes de entrar en los temas, que voy a cogerle un poquito a doña Consuelo del ámbito internacional, porque está bastante caliente, bastante interesante desde el punto de vista noticioso, y cuando digo interesante no es que uno se alegra de algunas situaciones que están ocurriendo, sino que te da la oportunidad de poder analizar el porqué de algunos acontecimientos ocurridos recientemente, sobre todo en Estados Unidos y en Latinoamérica, específicamente Estados Unidos y Colombia. Quiero, antes de entrar allí, hacerle un llamado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Joan, tienes un videito ahí de lo que ocurrió ayer en el puente de la 17. Había como una brisa poco común cuando salimos de acá del Sol de la Mañana. Le decía a un amigo con el cual tomaba un café ahí en el supermercado, y de repente pues las redes sociales comenzaron a enviar, a subir, a publicar los postes del tendido eléctrico colapsados que fueron arrancados por los fuertes vientos de su simiente. Ustedes lo pueden ver, como si fuera una mata que usted la saca con todo y raíz. Así mismo, pues, esos vientos hicieron colapsar en un efecto dominó varios postes del tendido eléctrico. Se habla de 5 postes. Se habla de 5, por eso digo varios, porque puede ser uno más, uno menos. Entonces eso provocó un gran caos. El puente de la 17, que es como se le conoce popularmente, pero es el puente Francisco del Rosario Sánchez. Creo que eso es de 1973, si no me falla la memoria. Sí, es un puente que ya tiene 52 años. Ha sido sometido a algún tipo de reparación, mantenimiento, pero sería interesante que el ministerio someta esta infraestructura a un proceso de evaluación profundo. Muchas personas han subido videos, yo no me llevo mucho de esto porque uno someramente conoce el tema de las construcciones, pero sería importante aprovechar esta casualidad de la naturaleza y hacer esa revisión para determinar si ese puente pues aguanta una reparación, o si ese puente habría que construirle uno paralelo y dejar de usarlo. Habría que ver, por eso hablo de un estudio profundo para evitar situaciones. Hablo de estudio para evitar situaciones que después nos puedan traer como resultado situaciones negativas. Y en Estados Unidos, que es Estados Unidos, se han caído puentes. En Estados Unidos, que ustedes saben lo rigurosos que son con el tema de la seguridad y el seguimiento y mantenimiento de sus infraestructuras. Entonces sería bueno esa revisión para pero la estaban tranquilidad revisando y eso está podrido. No, hay que sacar a esa gente de ahí abajo. No ha salido un informe oficial que diga, mira, el puente hay que hacer esto, Pedro, o simplemente decir, el puente hay que demolerlo. Mira, pero no se puede demoler de hoy para mañana. Desde que se construyó el denominado puente de la bicicleta, como le llaman al paralelo, ¿verdad? Desde esa época yo recuerdo que se determinó que había que construir un gemelo con el puente de la 17. Yo pensé que Danilo lo iba a construir ahí, pero entonces lo que metió fue el teleférico, que era lo que yo pensaba que iban a construir. Ese puente tiene una plancha de metal, oye bien, llegando de aquel lado, hace más de 25 años. Una plancha de metal tiene ese puente. Que es como una especie de reforzamiento estructural. Pero porque se estaba cayendo. Ahorita vamos a conversar con un ex ministro de Obras Públicas, ingeniero, que podrá orientarnos más al respecto, porque conoce bastante bien. Quiero decir algo ese tema. Con respecto a eso que yo solamente me quedo en el llamado tratando, de atención. Doña Consuelo, el día 11 de abril
de este año 2025, el Ministerio de Obras Públicas, y pueden entrar a la página, ¿verdad?, del Ministerio de Obras Públicas, dice aquí, Obras Públicas garantiza que el puente de la 17 es seguro para el tránsito vehicular. Y ahí entonces empieza, sí, el de la 17. Mira. Bueno, sí, está bien, pero yo estoy diciendo lo que ha dicho Obras Públicas, porque estas quejas de que hay problemas en la estructura de este puente hace ya meses que ese tema se viene tratando. Y en esa fecha, Obras Públicas, yo no estoy diciendo que sea como ellos dicen. Sí, que digo sencillamente estoy haciendo el señalamiento claro, correctísimo, de que ellos dijeron eso Ay, Dios. en fecha 11 de abril 2025. Es que se es extienden decir, mucho las hace un cosas. mes, Ay, ya Dios. casi 2 meses. Ya. Bueno, Bien. mañana 2 meses. Bueno, Gracias. le pongo un punto a esa parte de ese llamado que le hago al Ministerio de Obras Públicas, que es el responsable de este tipo de infraestructuras. Mira, dándole seguimiento al atentado perpetrado este fin de semana contra el joven político y senador Miguel Uribe Turbay, que todo el mundo sabe que es un joven político con herencias presidencialistas, porque su abuelo, el padre de su fenecida o malograda madre, Diana Turbay, fue presidente de Colombia en el año Julio César Turbay Ayala, en el periodo 78-82. Era concomitante al periodo aquí de don Antonio Guzmán Fernández. Y pues este joven apenas tenía 5 años cuando su madre en los años 90, en el año 90 específicamente, fue secuestrada por los extraditables. No, los extraditables. Los extraditables, el cartel de Medellín lo dirigía. No eran los extraditables, lo fue una obra de Pablo Escobar. Pero se llamaban sí, ya eran los todavía no estaba extraditables. conceptualizado como los extraditables. Sí, ya estaban, dicen discúlpame Pedro, en adición a lo que tú dices, ya estaban sindicalizados como los extraditables porque ya ellos tenían la lucha con el Estado colombiano y con la Suprema Corte de Justicia para impedir que los sindicados en actos de narcotráfico fueran enviados a los Estados Unidos. Sí, era una guerra, eran los extraditables. Sí, esa guerra comenzó en el año 1989. Lo dicen así. Ella fue Medellín secuestrada y fue asesinada un año después. Incluso, 91. Sí, no, un año y algo más, fue a final del 89. En el 91. Y ella fue asesinada, incluso Gabriel García Márquez tiene un libro. El libro. Se llama Crónica de un secuestro. Sí. Y se refiere a la historia de Diana Turbay, una periodista que en su momento era de las más afamadas del periodismo. La matan cuando la liberan. Sí, porque fue un intento de rescate que a ella la mataron. Sí. Fue un intento de rescate por parte de las autoridades colombianas de entonces. Y los extraditables era el cartel de Medellín con el cartel de Cali, con los 4 caballeros de Cali que conformaron los extraditables. Dirigido por Pablo Escobar. Así es. Bueno, entonces este joven apenas tenía 5 años de edad cuando su madre fue vilmente secuestrada y luego vilmente asesinada, y fue construyendo una carrera. Yo soy de lo que digo que hay familias que tienen un linaje y una propensión a la sucesión presidencial, porque el que tiene una empresa, los hijos se dedican a atender la empresa en su mayoría. Otros se van a áreas del conocimiento científico, otros se quedan en el mundo de los negocios, y algunos, en casos muy conocidos a nivel nacional e internacional, pues se dedican a la política. Uno tiene una especie de influencia en las profesiones con los hijos. Una influencia que no es obligatoria, pero los hijos se identifican plenamente con lo que uno hace. A partir del atentado se han presentado varias hipótesis de por qué, del qué y el para qué atentar contra la vida de un político que en ese momento no es, o en este momento, porque eso apenas hace unas 48 horas que sucedió, no era una figura que amenazaba al status quo colombiano, no era un político
beligerante, no tenía una agenda en contra de los carteles de las drogas directamente, como aquel caso de cuando el mismo cartel de Medellín ordenó el asesinato de Luis Carlos Galán, que sí le fue de frente, que sí tenía políticas para, una vez obtenido el triunfo en las elecciones, enfrentar directamente a los carteles del narcotráfico, y ellos veían una amenaza en él y por eso lo asesinaron. No es el mismo caso de este joven, pero tampoco es la misma coyuntura. Colombia, después del asesinato de Pablo Escobar por parte de las autoridades, comenzó un proceso de reconstrucción social, que el propio Medellín se convirtió en ser una ciudad terror a una de las ciudades más innovadoras del mundo y atrae a millones de turistas al año por la transformación que logró Colombia en ese territorio que era tierra de nadie y controlada completamente por el narcotráfico. El gran reto que tienen las autoridades colombianas ahora, en un momento que el presidente Petro no está en su mejor momento, valga la redundancia, porque tiene problemas de la negatividad del Senado de aprobarle una consulta popular para una reforma constitucional que él quiere poner por decreto. Su condición física por el tema del alcohol, sus últimas apariciones lo han hecho merecedor de un repudio popular que la oposición en su momento va a aprovechar. Pero Petro tiene la sagrada obligación de determinar y presentarle a la sociedad colombiana qué pasó, por qué pasó y de dónde vino ese atentado. Porque la sociedad colombiana no está en condiciones de volver atrás y de permitir que el crimen organizado decida quién gana, quién vive y quién muere en el hermano país andino. Cambio y fuera.